Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a resolver en esta ocasión un supuesto del modelo de costes por secciones y con la característica de que tiene una autoprestación. Ya hemos hecho y resuelto alguna vez, pero bueno, vamos a intentar ver con detalle las peculiaridades que nos podemos encontrar en este tipo de supuestos. Como vemos, nos dicen que es una sociedad que tiene 6 centros, 2 auxiliares, es decir, tenemos 2 secciones auxiliares, que son personal y materiales, y 4 secciones principales, que son en este caso compras, fabricación, envasado y ventas. Y después nos dan en el siguiente cuadro el reparto de esas cargas o de esos costes indirectos, que ya sabemos que eso es el reparto primario. Normalmente nos lo dan ya hecho, o bien en forma de porcentajes, o bien ya en forma de totales, como lo tenemos aquí. Y luego nos dicen que hay una serie de número de unidades de obra de las secciones principales o los centros principales, que son las siguientes. En la sección de compras es cada 1000 euros de compra de materia prima. En la sección de fabricación la unidad de obra es el número de litros obtenidos de producto. En la sección de envasados el número de envases consumidos, y en la sección de ventas es cada 2000 euros de venta. Bien, para el tema de las secciones auxiliares normalmente no nos dan ese dato porque no lo necesitamos, ya que, como sabemos, las secciones auxiliares se quedan a cero después del reparto secundario. Y a continuación nos dan los datos de ese reparto secundario, que es lo que tendremos que resolver, y son los siguientes. Sabemos que el reparto secundario consiste en ver cómo reparten las secciones auxiliares al resto de secciones, ya sean auxiliares o principales, sus costes y sus unidades de obra. En este caso, el centro de personal o la sección de personal, cuya unidad de medida es horas hombre, pues nos dicen cómo ha sido el reparto al resto de secciones. Aquí vemos que hay una prestación a otra sección auxiliar de 80 horas hombre, y luego pues tenemos el resto de reparto para el resto de secciones. Y aquí observamos que hay una autoprestación, pues que nos dicen que 20 horas hombres se reparten para sí misma, es decir, la sección de personal trabaja 20 horas para sí misma. Y luego el centro de gestión de materiales nos dan también ese reparto de esas horas hombre, y aquí lo que vemos es que hay una prestación de un auxiliar a otra, es decir, materiales cede a personal 50 horas hombre. No nos dan el total de horas hombre de cada una de estas secciones, pero lógicamente consistirá simplemente en realizar la suma de todas las horas hombres que han trabajado cada una de estas secciones. En el caso personal, si sumamos, esto nos da 820, en el caso de materiales sumamos este número de horas que ha repartido y eso nos da 1000. Bueno, luego a continuación tenemos otros datos contables que necesitamos para hacer ese reparto y calcular ese coste unitario de las unidades de obra. Nos dicen que las compras de materias primas han sido 2.253.600, se han fabricado 392.000 litros de producto. Esto nos damos cuenta que nos sirve para calcular ese coste unitario de las unidades de obra a partir de las unidades de obra de esos centros principales. Y luego tenemos datos sobre los envases. Aquí nos dan las existencias iniciales, las compras, y nos dicen que no quedan existencias finales. Esos datos, si nos damos cuenta, los necesitamos, ya que en el caso de la sección de envasado nos dicen que la unidad de obra es el número de envases consumidos y, lógicamente, en principio, de forma directa, no tenemos los envases que hemos consumido. Pero como nos dan esos datos de existencias iniciales, de compras y de existencias finales de los envases, pues ya con estos 3 datos ya podremos calcular lo que hemos consumido, el número de envases consumidos. Y luego también tenemos las ventas del ejercicio, que ese dato también nos servirá para hallar ese coste unitario de unidades de obra, ya que en la sección de ventas es cada 2000 euros de venta, por lo tanto necesitamos conocer las ventas totales de la empresa. Pues bien, como sabemos, para resolver este tipo de ejercicios lo mejor es primero hacer un gráfico, y para ello nos tendremos que fijar en cómo se reparten las secciones auxiliares los costes entre ellas.
Es decir, para el gráfico podríamos hacer un gráfico completo de todas las secciones, pero en realidad, para hacerlo más simple y no liarnos mucho, es mejor hacerlo solo respecto a las secciones auxiliares, que es lo que nos interesa para hacer las ecuaciones. Entonces nos deberíamos de fijar en lo que reparte personal a materiales, y aquí vemos que personal reparte a materiales 80 horas hombre, y además también decíamos que hay una autoprestación, que es esta de aquí. Esto también es importante y lo necesitamos para hacer las ecuaciones. Y luego el centro de materiales también vemos que reparte a personal o realiza esas horas hombre para la sección de personal de 50 horas hombre. Por lo tanto, este dato también nos sirve para hacer las ecuaciones y previamente el gráfico que vamos a hacer. Parece que aquí no hay autoprestación, por lo tanto la interacción entre los auxiliares se reduce a esto que tenemos aquí, ¿no? El reparto que da personal a la sección de materiales, la autoprestación de personal y lo que reparte materiales a la sección de personal. Con estos datos ya podríamos hacer el gráfico, ¿no? Entonces nos fijamos que hemos dicho que lo reducimos a esas dos secciones auxiliares de personal y materiales. Si llamamos P a la sección de personal y M a las secciones de materiales, pues el gráfico lo haríamos de la siguiente forma, es decir, habría una flecha que iría de personal a materiales con 80 horas hombre, pero no podemos poner solo 80, deberemos de poner la proporción de 80 sobre el total de horas hombre que trabaja personal, es decir, el trozo de la tarta proporcional que trabaja la sección de personal para la sección de materiales. Es decir, tendremos que poner 80 entre 820, ya que hemos dicho que 820 es el total de horas hombre que trabaja la sección de personal. Si yo sumo 80 más 120 son 200, más 320, 520, más 160 son 680, aquí son 800 y más 20 son 820. Por lo tanto, hemos dicho que esa flecha tendría que poner el dato de 80 entre 820. ¿Y qué más tendría que poner? Bueno, pues es una proporción, pero es una proporción ¿de qué? Del total de la tarta, que es la propia sección de personal. Pero claro, esa sección de personal realmente no sabemos cuánto vale. Sí sabemos cuánto vale al principio, es decir, lo que vale en el reparto primario, sabemos que vale 37.500, pero no sabemos cuánto va a valer después de ese reparto secundario. Por lo tanto, es precisamente una incógnita y de esa forma lo tenemos que plantear. Es decir, lo que da personal a materiales es 80 entre 820 de esa P, que es precisamente la incógnita que queremos resolver. Es decir, es un trocito de una tarta, pero no sabemos cuánto vale, qué valor tiene esa tarta en total. Y luego tenemos también, hemos dicho, una autoprestación, que será una flecha que irá de personal a su propia sección de personal, irá hacia sí misma de 20, pero tampoco podemos poner solo 20. Es otro trocito de la tarta que vale 20 del total de 820 horas. Y de la misma forma, también eso va sobre la P, que es el total de la tarta, que no sabemos cuánto vale y que es una incógnita. Por lo tanto, pondremos 20 entre 820 de P. Y de la misma forma hemos dicho que de la sección de materiales sale una flecha que va a personal y que pone 50 horas hombre, pero tampoco podemos poner solo 50. Aquí en este caso el total de la tarta, es decir, el total de horas hombre que trabaja materiales es 1000. Si yo sumo el total de horas que ha trabajado, eso me da 1000. Por lo tanto, la flecha que sale de materiales a personal vale 50 entre 1000, pero sobre la M que hemos llamado a materiales. Por lo tanto, será 50 partido 1000 de M. Bien, todo eso que hemos explicado lo tenemos aquí. Entonces hemos dicho que este dato de aquí son los euros, el total que viene del reparto primario. Esto lo necesitamos también porque es el valor inicial de esas secciones auxiliares, pero lo que no sabemos es el valor final. Y el valor final es precisamente las incógnitas que vamos a llamar P y M. Por eso las relaciones entre las auxiliares van a venir precisamente en relación a ese total
que valdrá después del reparto secundario, pero que en principio no sabemos cuánto vale y que por eso es una incógnita. Y esto nos lleva a establecer dos ecuaciones, ya que tenemos dos incógnitas. Y como veremos ahora, una vez que tenemos planteado el gráfico, es más fácil plantear las ecuaciones, ya que, como estamos comentando, las ecuaciones se plantean de esta forma. Tengo que P, la sección de personal, en principio vale 37.500 más lo que recibe. Y una vez que tengo hecho el gráfico, me fijo en las flechas que entran en esta sección, las que vienen hacia mí, ¿no? ¿Qué flechas vienen hacia mí? Bueno, pues viene en lugar una autoprestación que ya tengo el valor que vale esa flecha, ¿no? Ese servicio que ha hecho. Vale 20 entre 820 sobre P, que es también la incógnita. Y eso lo dejo así, como una incógnita. Y luego me fijo en otra flecha que viene hacia mí. Aquí viene hacia personal otra flecha y su valor son 50 entre 1000 de M. Esa parte, ese trocito de la tarta de M que no sabemos en realidad cuánto vale, por lo tanto es una incógnita. Esa sería una ecuación. Y la otra ecuación sería desde el punto de vista de M, la sección de materiales, que yo sé que vale 46.000, pero está recibiendo un servicio que le presta P, personal, y ese servicio vale 80 entre 820 de P. Por lo tanto, ese es el planteamiento que hago. La segunda ecuación será que M es igual a 46.000 más lo que recibe. Siempre me fijo en lo que recibo, las flechas que entran en la sección. Y en este caso lo que recibo es 80 entre 820 de P. Por lo tanto, ese es el planteamiento de las ecuaciones. Esto también lo podríamos presentar en lugar de gráficamente, pues en forma de un libro mayor, porque al final, como sabemos por la contabilidad, también se saldan las cuentas y el debe en un libro mayor es igual al haber cuando la saldo. Entonces esto tiene que estar equilibrado. Y este es el planteamiento, es decir, P es igual a 37.500, lo que valía el reparto primario, más las dos flechitas que están entrando, los servicios que está recibiendo, que son la autoprestación de 20 horas hombres sobre el total de 820 de P y las 50 horas hombres sobre las 1000 que ha trabajado materiales. Y luego materiales, su valor total va a ser 46.000 más lo que está recibiendo, 80 entre 820 de P. Entonces, con este planteamiento, como decíamos, ya puedo realizar esas dos ecuaciones que necesito, ya que tengo dos incógnitas, y esto pues da lugar a este planteamiento, mediante el cual pues no hay ningún problema en resolverlo, ya que, como decimos, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Hay muchas formas de resolverlo, por igualación, sustitución, reducción, etcétera. Aquí lo que hemos hecho es esa M de que tenemos en la primera ecuación, pues sustituirla por la segunda ecuación, la que tenemos debajo, ¿no? La ecuación de materiales. Y entonces seguimos desarrollando esto. Aquí lo que recomendamos es utilizar el mayor número de decimales posible en estas operaciones intermedias, para que, bueno, el valor al final sea lo más ajustado posible al real, ¿no? Porque tenemos esta división 20 entre 320, no da exacto, pero hemos cogido bastantes decimales y entonces vamos desarrollando esto. Aquí tenemos también 80 entre 820 y nos queda esta expresión que P es igual a 39.800 más esta cantidad por P. En total se reduce a que este 0970, etcétera, por P es igual a 39.800. Si hemos cogido suficientes decimales, pues al final esto nos da una cantidad bastante exacta, ya que en los exámenes tratamos de que esto de cantidades lo más exactas posible para que sea más fácil resolverlo al final el reparto secundario. Una vez que tengo el valor de P, pues lo sustituyo abajo en la ecuación de abajo y obtengo el valor de M, desarrollando también con el mayor número de decimales posible. Vamos a obtener que M es igual a 50.000. Bien, este planteamiento que hemos visto se podría hacer de otra forma, que sería hacerlo en términos unitarios. Si yo lo hago en términos unitarios, pues me tengo que fijar en que P hemos dicho que ha trabajado 820 horas hombre. Por lo tanto, el valor en mayúsculas de P, digamos, será el equivalente a 820 por P minúscula, siendo esa P minúscula el valor de cada unidad de obra. En este caso sería el valor de una hora hombre. Y de la misma forma, como M ha trabajado 1000 horas hombre,
podríamos decir que el valor total de m, de esa sección de materiales, equivale a decir que es 1000 por m minúscula, siendo m minúscula el valor unitario de cada hora hombre. Entonces, si yo hago ese planteamiento, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Hemos dicho que la P mayúscula equivale a 820 por P minúscula, siendo P el coste de una unidad o una hora hombre, en este caso de la sección P. Y M mayúscula vale 1000 multiplicado por M minúscula, siendo M minúscula el valor o el coste de una hora hombre de esa sección M. Si yo hago este planteamiento y me fijo en el gráfico, pues es hacer lo mismo, es decir, P mayúscula, digamos que vale lo mismo, esto es lo que vale o lo valía desde el reparto primario, y luego vemos lo que recibimos. Hemos dicho que P recibe 20, pero ahora ya no puedo poner dividir entre 820, porque ya estamos hablando de unidades de obra, de horas hombre. Por lo tanto, simplemente pondré 20 por P minúscula, porque no es respecto al total, sino que nos está refiriendo al número de unidades de obra que recibo simplemente. Por lo tanto, ponemos 20p y además recibo 50, pero tampoco pongo 50 entre 1000 de m, sino que ahora, como me refiero a la m minúscula, que es el número de unidades de obra que recibo de materiales, pongo solo 50m, ya que m es el coste de una hora hombre. Y de la misma forma planteo la ecuación para m, pero en lugar de m mayúscula, como hemos dicho, ponemos 1000 por m minúscula, es igual a 46.000, lo que valía en el reparto primario, más lo que recibo de P, que son 80 horas hombre, siendo P minúscula la hora hombre, pues será 80 por P. Este desarrollo también lo podemos hacer de muchas formas. Aquí, bueno, pues nos hemos fijado que se puede hacer de la siguiente forma, es decir, la primera ecuación la divido por 1000, bueno, pongo el 80p, lo pongo a la izquierda, en negativo, y de esta forma pues vemos que aquí hay una proporcionalidad entre 800 y 80, es decir, si divido la primera ecuación entre 10, pues me queda aquí 80p, será igual a 3750 más 5m minúscula, con lo cual ya simplemente sumar la primera con la segunda, esto se me quedaría 0 y consigo, bueno, pues que la incógnita p se me vaya de la ecuación. Solo me quedaría al sumar estas dos ecuaciones la incógnita m, me queda esta igualdad, 0 es igual a 49.750 menos 995m. Si yo despejo de ahí, pues me va a dar que m vale 50 y ya sustituyo esas 50 en la otra ecuación y obtengo que P vale también 50. Por lo tanto, lo que he obtenido es que el valor de esa hora hombre, tanto para la sección de personal como la de materiales, vale 50. Bien, una vez que, bueno, esto también podemos ver que si yo multiplico 820 por 50, eso me va a dar el valor que nos ha dado antes la sección de personal, que es decir, es 41.000. Si yo multiplico 820 por esa P minúscula, son 41.000, y si vemos también que si multiplico las 50 por las 1000 horas hombre que trabaja materiales, pues también me da 50.000, por lo tanto coincide con, como no podía ser de otra forma, con lo que habíamos obtenido haciéndolo de la forma anterior, ¿no? Entonces esto se puede hacer resolver de dos formas, o en términos totales o en términos unitarios, pero tengo que tener cuidado de que si lo planteo en términos unitarios, que tenga todo coherencia y que sea toda la ecuación en términos unitarios. Bien, una vez que tenemos ya resueltos esos sistemas, pues como sabemos hay que hacer el reparto secundario, que es en realidad una continuación del reparto primario. Yo parto de este reparto primario y lo que hago es poner el resultado de las ecuaciones, que es el resultado a su vez de esas secciones auxiliares, lo pongo en negativo donde se cruzan cada una de ellas consigo misma, ¿no? Porque esto es en realidad lo que voy a repartir. Es decir, como personal vale 41.000, lo pongo aquí en negativo, y como materiales valía 50.000, lo pongo en negativo, y esto es lo que voy a repartir. ¿Cómo lo reparto esto? Bueno, pues en proporción a lo que nos decía el enunciado, que es cómo trabajan esas secciones auxiliares respecto a las otras secciones. Por lo tanto, ya simplemente es hacer una regla de 3. Como sé que lo que voy a repartir son 41.000 y eso lo voy a repartir en proporción a 820 horas, lo que tengo que ver es cuánto valdrá 20 horas hombre sobre esa proporción. O bien lo tenemos más fácil, ya que como sabemos que cada hora hombre valía 50, pues simplemente será multiplicar 20 por 50. Pero al final vamos a llegar a la misma expresión,
porque como sabemos pues vamos a llegar a 41.820, que eso me va a dar las 50 euros, que es el coste de cada hora hombre. Entonces 20 por 50 son 1.000, aquí me aparecerá esa autoprestación en positivo, esto es lo que presta personal a sí misma, y el resto pues lo hago, como hemos dicho, con esa relación o esa proporción, o bien multiplicando 80 por 50, que eso son 4.000, 120 horas hombre por 50 son 6.000, y voy poniendo el reparto en cada una de estas casillas. De la misma forma hacemos con estas 50.000, que es lo que vamos a repartir, que es lo que reparte la sección de materiales. Y vemos que está repartiendo a personal, materiales reparte a personal, lo veíamos en el gráfico, 50 horas hombre, pero esas 50 horas hombre multiplicado por 50, porque yo sé que cada hora hombre vale también 50, pues eso me da 2.500, y hago el resto del reparto, y son 5.000, el doble. Para 400 horas hombre que da fabricación son 20.000, para 300 horas hombre han pasado 15.000, y para las 150 horas hombre que reparte materiales a ventas pues son 7.500, es decir, multiplico por 50. Una vez que tenemos hecho, deberíamos de comprobar que las auxiliares me han quedado a cero, es decir, que la suma de lo que tenía en el reparto primario más lo que he repartido en el reparto secundario vemos que da cero, porque tenía 37.500, pero he recibido estas 2.500 y eso me da 41.000, que es precisamente lo que ha repartido en total la sección de personal, por eso se queda a cero. De la misma forma, materiales valía 46.000, pero ha recibido de personal 4.000 por las 80 horas hombre, y en realidad esos son las 50.000 que hemos repartido en este reparto secundario. Por eso me quedan a cero. Esto es importante, que en los ejercicios tiene que ser cero, porque si no estaría mal. Y tiene que ser cero tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Es decir, si yo sumo a nivel horizontal, incluyendo esa autoprestación, también esa sección auxiliar, vemos que se queda a cero, porque este es todo el reparto de esas 41.000 que hemos hecho. Por lo tanto, a nivel horizontal, las secciones auxiliares, también la suma me tiene que quedar a cero. Si yo sumo, esta suma estaría aquí, de ese reparto secundario, pues me debería de dar cero. Y otra característica de este tipo de ejercicios es que la suma del reparto primario del que partimos, en este caso son estas 332.464, debe de coincidir con el total del reparto secundario, porque como decimos siempre, esto es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que hago es repartir la misma cantidad de euros, pero de otra forma, es decir, dejando los auxiliares a cero, y todo eso lo reparto entre las secciones principales en la proporción que me den. Por lo tanto, el reparto secundario, la suma de esta línea de aquí, debe ser igual a lo que partíamos del reparto primario. Bien, una vez que tengo hechas esas comprobaciones, lo que hacemos y lo que nos pedían es calcular el coste unitario de las unidades de obra. Aquí vemos que en el caso de compras, a veces sucede cuando las cantidades estas son muy grandes, pues nos dicen que las unidades de obra no es euros comprados, por ejemplo, sino que es en trocitos de 1.000 euros. Es decir, dividimos las compras en trozos o en fracciones de 1.000 euros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ver cuánto han sido las compras, que eso nos lo dan aquí, son 2.253.600. Si eso lo divido entre 100, pues eso me va a dar 2.253,60. Y ese es el valor del que parto, es decir, este es el número de unidades de obra, porque hemos dicho que son trocitos de 1.000 euros. Entonces divido total de compras entre 1.000 y eso me da 2.253,60. Y ahora ya para calcular el coste unitario de la unidad de obra, pues simplemente dividir el total de euros del reparto secundario que he obtenido en esta columna, eso lo divido entre el número de unidades de obra. Y eso me da en este caso 40, que son euros por unidad de obra. En el caso de fabricación, pues vamos a ver cómo teníamos 392.000 euros y eso lo dividimos entre el número de litros. Vamos a ver qué nos decía el enunciado. En el caso de fabricación se han fabricado 392.000 litros de producto, por lo tanto vemos que esto da 392.000 euros entre los 392.000 litros que hemos fabricado, eso me da 1. Ahora vamos a ver la unidad de obra de la sección, hemos dicho la sección de envasado, y eso hemos dicho que iba en proporción al consumo.
y decíamos al principio que el consumo no me lo dan directamente, pero me dan estos datos de aquí, que con estos datos podemos extraer perfectamente ese consumo. El consumo, sabemos que existencias iniciales más compras es igual a existencias finales más consumo. Por lo tanto, el consumo, si yo despejo de esa igualdad, el consumo, ¿a qué es igual? A las existencias iniciales. Será igual a las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales, ¿no? Si yo resuelvo esa ecuación, pues eso me da que el consumo son 2.296.000 euros. Pero repito que no es lo mismo que las compras. El consumo es distinto. El consumo son existencias iniciales más compras menos existencias finales. En este caso, como no hay existencias finales, pues tenemos que son existencias iniciales más compras. Y esos son los 2.296.000 euros. Y hacemos lo mismo. Ahora ya, una vez que tengo ya el número de unidades de obra, divido total euros entre el número de unidades de obra, en este caso a 0,05. Y en el caso de las ventas, pues sucede lo mismo que las compras. Aquí me dicen que es cada 2.000 euros, por lo tanto tengo que dividir el valor total de las ventas, que son 6.736.000, eso lo divido entre 2.000, porque lo que hago es hacer trocitos o agruparlo en trocitos, en fracciones de 2.000 euros esas ventas. Y eso me da que el número de trocitos de 2.000 de esas ventas son 3.388. Y ahora ya lo que hacemos es dividir ese total de ventas, el total de euros que he obtenido del reparto secundario, las 135.520, la divido entre el número de unidades de obra, que son 3.388, y eso me da 40. Bueno, pues este era el supuesto que teníamos para realizar y para desarrollar y para calcular ese coste unitario de las unidades de obra. Estos son los pasos que debemos de realizar, y en el caso de que haya autoprestación, pues tener en cuenta que es importante siempre hacer primero el gráfico para desarrollar mejor ese reparto secundario y tener en cuenta esas características en las que a veces nos dividen esas secciones cuya cantidad es muy grande en fracciones, y hay que dividir el total, en el caso normalmente de compras y ventas, entre esa cantidad de unidades de obra que me digan aquí para obtener el número total de unidades de obra. Este era el ejemplo que queríamos ver. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.